It's just like real life, man. What Ni a ti ni a nadie le gustaría que le pase eso a nuestro PC. Por eso, el día de hoy veremos las diferencias de temperaturas entre un disipador de stock de aire y un disipador de torre, los pros y contras de tener y no tener buenas temperaturas para nuestro procesador. También les mostraré el unboxing e instalación de este disipador de torre, el Hyper 212 Spectrum V2 de Cooler Master. Sin más que decir, dentro vídeo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al comprar nuestra PC, computadora o PC gamer es ver cómo se van a refrigerar nuestros componentes, en este caso el procesador. Los procesadores Intel y AMD suelen venir con el famoso disipador de stock que viene dentro de la cajita de estos mismos, mayormente para los de Intel, los Core i3 y Core i5, y en el caso de los de AMD, los Ryzen 3 y Ryzen 5. Estos disipadores tienen la función básica de disipar el calor producido por nuestro procesador y tienen un método fácil de instalación. Lo malo de estos disipadores es que son muy básicos, y si eres alguien que juega algunos juegos pesados o realizas trabajos de renders o diseño, el disipador de stock no será lo suficiente para enfriar tu procesador, ya que estos programas suelen exigir mucho de este mismo, elevando mucho su temperatura y puede generar problemas a largo plazo, como por ejemplo provocar el conocido thermal throttling, algo así, o en español estrangulamiento térmico, que hace bajar el rendimiento de nuestro procesador a propósito para bajar las temperaturas, o en casos extremos apagar la PC como método de seguridad, para evitar daños irreversibles, haciendo que la vida útil de este mismo se acorte. El mantener buenas temperaturas genera que nuestro procesador pueda seguir dando todo su rendimiento sin el riesgo de sobrecalentarse, asimismo alargando más su tiempo de vida. Para eso existen varios métodos de refrigeración, como el disipador de torre por aire, disipación líquida y para los entusiastas disipaciones líquidas custom o super entusiastas disipaciones con nitrógeno líquido. Hoy les mostraré la instalación de este disipador, el Hyper 212 Spectrum V2 de Cooler Master, sobre un chipset LGA 1200 de Intel con el procesador Intel Core i5 10400F. Para AMD la instalación no es muy diferente, pero igualmente habrá ejemplo. También veremos diferencias de temperaturas del disipador de stock y el de torre en distintos escenarios como estrés y gaming, así que comencemos. En mis manos tengo el Hyper 212 Spectrum de Cooler Master, un disipador económico el cual lo puedo encontrar a tan solo 95 soles o aproximadamente $25. Continuando con el unboxing, aquí se pueden ver las especificaciones a un lado de la caja, que si no se logra apreciar bien lo dejaré en pantalla. Por la parte trasera una imagen con las partes del disipador, y al otro lado de la caja una imagen de cómo se ve el disipador. Una vez que aperturamos la caja nos encontraremos con una pequeña cajita blanca, con el logotipo de Cooler Master en el centro. Esta cajita nos vendrá en su interior una bolsita con los accesorios y piezas para la instalación de nuestro disipador. Dentro de la bolsita nos vamos a encontrar con los dos brackets para la instalación de Intel y otros dos más para la instalación de AMD. También viene un soporte trasero para las CPUs de Intel. Dentro de otra bolsita más pequeña nos encontraremos con unos dos tornillos. También vendrá un pequeño sobrecito que en su interior contiene pasta térmica. Una vez visto las piezas que venían dentro de la cajita, vamos con el disipador. Este venía protegido dentro de lo que parece ser un marco de plástico. Atrás de ello me vino una pequeña bolsita con una almohadilla rara que no sabía para qué era. Una vez retirado el plástico tenemos el disipador, y ese cablecito que ven ahí es del ventilador. Es un solo conector PWM de 4 pines, eso quiere decir que el RGB de este ventilador no necesita otro conector de alimentación extra. Su ventilador se puede retirar fácilmente, este viene sujetado por dos ganchos del marco de este mismo. Una vez retirado tenemos el disipador, un cuadro de aluminio que cubre los 4 tubos de cobre, o 4 por cada lado, siendo un total de 8. En la parte inferior tenemos la base que hace contacto directo con nuestro procesador, que viene protegido por este plástico que no deben olvidarse de retirar al momento de instalar el disipador. Ahora comencemos con la instalación. En el caso de AMD utilizaremos los brackets que son rectos. Estos serían colocados de esta manera. De la misma manera, para la colocación de Intel utilizaremos los brackets que son un poco curvados. Al momento de querer colocar el tornillo me di cuenta que este no calzaba, entonces para ver cuál era mi error decidí consultar al manual. Esto es algo muy importante que mucha gente olvida.
Cuando tengas alguna duda en la instalación de algo, no dudes en consultar el manual de lo que compras, para así poder resolver tus dudas. Fue entonces que aquí pude darme cuenta de mi error. El tornillo debía ser colocado al revés, por la parte de abajo del disipador. Así que viendo lo anterior, procedí a colocar el tornillo de manera correcta. Recuerden ajustarlo bien para evitar que este quede flojo. De igual manera por el otro lado, y con eso ya tenemos armado el enganche de nuestro disipador. Ahora vamos a retirar el disipador de stock. Antes de retirarlo no se olviden desconectarlo del conector CPU fan, para así evitar algún jalón si lo llegamos a sacar bruscamente. Para sacarlo hay que girar sus 4 postes y luego jalar hacia arriba con un poco de fuerza. Procederemos a limpiar la pasta térmica antigua con un poco de papel. Y con eso ya tendríamos el procesador al descubierto para poder poner el disipador nuevo. Para poder poner el disipador tenemos que colocar la base de este mismo. En el caso de AMD, esta base viene preinstalada junto con la placa. Antes de colocar el disipador nuevo, pondremos la pasta térmica. En mi caso, usé la que venía junto con el disipador. Puse un poquito, si se le puede llamar poco a eso. Pero bueno, tampoco se olviden de retirar el plástico protector de la base, ya que mucha gente suele olvidar esto y luego se preguntan por qué su procesador tiene altas temperaturas. Ahora sí, procederemos a colocar el disipador nuevo, haciendo que los tornillos encajen junto con la base. Luego procederemos a atornillar en forma de X. Si atornillamos sin un orden, será imposible apretar ciertos tornillos, porque habremos atornillado de tal forma que el disipador estará volcado hacia un lado. Asegúrense de apretar los tornillos hasta que sientan que ya no puede girar más. Esto sin hacer tanta fuerza, así evitaremos que el disipador quede flojo y haga total contacto con el procesador. Luego colocaremos nuevamente el ventilador y por último queda conectar el conector de 4 pines. Yo le hago un pequeño nudo para que la parte sobrante del cable no quede suelto por ahí. Como puedes apreciar, el conector tiene una pequeña muesca, así que es imposible que te equivoques al momento de conectarlo. Este mismo se conecta por la parte superior del procesador, donde dice CPU Fan 1. Sin ejercer tanta fuerza, conectamos el cable del ventilador y con eso ya tenemos instalado el nuevo disipador, así que vamos con las pruebas. Empezaremos con una prueba de estrés al procesador, utilizando el programa de CPU-Z y con el programa de HW Monitor para poder ver las temperaturas que alcanza nuestro procesador. Podemos ver que estos ahora sí tienen una gran diferencia, de como unos 20 grados. No solo eso, si se fijan en la prueba con el disipador de torre, llegó a tener unos 200 puntos más que en la otra con el disipador de stock. Esto viene a lo que dije al comienzo del video, que cuando un procesador se mantiene a buenas temperaturas, puede llegar a dar más rendimiento sin el riesgo de sobrecalentarse. Sin más que decir, se los dejaré unos segundos para que vean cómo rinden diferentes casos. Luego de unos minutos podemos ver que el procesador stock llegó a un pico de 80 grados y obteniendo 3300 puntos en CPU-Z, mientras que con el disipador de torre llegó a un pico de 60 grados y obteniendo 3490 puntos en CPU-Z, casi obteniendo 200 puntos de diferencia gracias a las bajas temperaturas que éste alcanzó. Ahora vayamos a ver cómo rinden en gaming. En Fortnite, con el procesador de stock llegaba a un pico de 74 grados y en otras situaciones se mantenía alrededor de los 72, dándonos una media aproximada de 120 FPS. Y es que la carga que recibe el procesador depende mucho de la situación en la que estemos, como si son sitios con mucha carga o no. Así que vayamos a ver cómo se desempeña el disipador de torre. Con el disipador de torre se puede notar las diferencias de temperatura. Este pasó de estar rondando los 70 a estar en una media de entre 50 y 55 grados. Sin duda, ahora sí hay una gran diferencia. En cuanto a los FPS, no se puede decir que haya mucha diferencia, pero creo que podría haber una mejora de al menos unos 5 o 10 FPS, así que vayamos a la última prueba. En Warzone, que es un juego un poco más pesado usando el disipador de stock de Intel con esta calidad gráfica, llegábamos a tener un promedio de 80 grados, junto con una media de 90 FPS, sin duda unas temperaturas que ya se pueden considerar altas. Estos 80 grados en largas sesiones de juego podrían hacer que notemos alguna baja de rendimiento, como un poco de lag o tirones si tienes otras ventanas abiertas. Ahora, con el nuevo disipador el cambio es notable, pasamos de estar rondando los 80 grados a estar en una media de 55 grados, eso sí es un gran cambio.
Aunque los FPS sean los mismos, esto ya depende de otros factores, como la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Bueno, llegamos a la conclusión que tener un mejor disipador sirve mucho para cuidar las temperaturas de nuestro procesador, haciendo que en el proceso alarguemos mucho más su tiempo de vida. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, coméntame tu opinión y no olvides suscribirte y darle like, que esto recién empieza. Dicho todo esto, me despido. Al amo, mi gente.